Bueno, buenas noches. Algo que pasó en la historia es que tanto Asiria como Egipto finalmente se opusieron a Israel. Ellos querían encontrar en Asiria la ayuda y Asiria se los llevó cautivos y Egipto también hizo guerra contra ellos. Dios les está diciendo, tus amantes te van a dejar. No vas a poder confiar en ellos. Versículo 10 dice, yo descubriré, está hablando Dios, yo descubriré su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Es Dios quien está hablando de su pueblo Israel, ¿no? Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. ¿Qué está diciendo Dios? Yo la voy a castigar por todos sus pecados. Sus amantes la van a aborrecer, a los cuales ella buscaba protección y sustento y me dejaron a mí. Y yo voy a disciplinar a mi pueblo Israel. Pero sin embargo, el mensaje continúa. Y en el versículo 14 cambia Dios y dice allí, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Israel está en problemas. Israel está figuradamente en el valle de Acor, el valle de los problemas, el valle de la turbación, por sus pecados, por su infidelidad. ¿Sí? Nuevamente aquí aparece el valle de Acor. Recordamos lo que ello significaba, el pecado de Acán, la turbación, el valle de los problemas para él. El valle de Acor es el lugar donde Dios trata con su disciplina correctiva a aquellas cuando se separan. Israel estaba en problemas en ese momento y Dios está tratando con Israel. Es el lugar de la disciplina correctiva de Dios para su pueblo. De la misma manera que los 38 años de vagar en el desierto se sumaron a los primeros 2 años por la incredulidad del pueblo, y Dios trasladó durante 38 años más a su pueblo durante el desierto, 38 años que no deberían haber ocurrido. ¿Pero por qué Dios lo hizo? Porque estaba disciplinando a su pueblo. Lo estaba castigando, y todos aquellos hombres y mujeres superiores a los 20 años que habían salido de Egipto, ninguno de ellos iba a entrar a la tierra prometida por su incredulidad, excepto Josué y Caleb. Dios trata con disciplina para su pueblo, a su pueblo. Y con Israel fue así. Ahora, la disciplina de Dios siempre viene acompañada con advertencias. La disciplina, antes de llegar a la disciplina correctiva y el castigo de parte de Dios, siempre hay una advertencia. Y con el pueblo de Israel siempre hubo profetas que advirtieron al pueblo, cuidado con esto. El mismo nombre del valle de Acor tendría que haber sido para ellos una advertencia. Cada vez que pasa alguien por acá, Acán hizo pecar al pueblo, Acán sufrió, cuidémonos en nuestra vida espiritual, ¿no? ¿Se acuerdan? Una advertencia al valle de Acor. Bien, la disciplina de Dios siempre va dirigida a producir cambios en sus hijos y siempre viene con avisos. ¿Y por qué ocurre la disciplina de Dios? Porque Dios ama a sus hijos. Y la disciplina de Dios es porque Dios ama a sus hijos. Y Dios no está dispuesto a que sus hijos cometan errores que les van a costar a ellos. Dios no está dispuesto a dejar pasar por alto las actitudes o acciones o cosas que deben ser cambiadas en sus hijos. Es como nosotros con los nuestros.
Cuando aplicamos una disciplina es porque queremos producir un cambio en algo que está mal. Y dice la Biblia que la disciplina de Dios es un acto de amor para con sus hijos. ¿Sí? Pero hagamos una breve aclaración. No toda disciplina es un castigo. ¿Sí? No toda disciplina es un castigo. De hecho, en Hebreos, el escritor de los Hebreos, capítulo 12, del 4 al 11, dice que la disciplina es para los hijos. Y ahí la palabra hijos es hijos crecidos ya. Dios os trata como a hijos, porque no está hablando de los parvulitos, sino hijos crecidos. Muchas veces pensamos que la disciplina es solo para los cristianos inmaduros y que los cristianos más maduros no necesitan ser disciplinados. ¿Será así? La disciplina de Dios es para todos, porque Dios quiere ir cambiando cosas en nuestra vida. Y esa enfermedad que aparece en vos, que sos quizás un fiel creyente, tiene el propósito de cambiar cosas en tu vida. Porque la palabra que se traduce como disciplina es paideia, que significa instrucción, entrenamiento, y de esa palabra viene la palabra pedagogía. No es un castigo la disciplina necesariamente. Ahora, pero cuando un hijo de Dios peca y se mantiene en el pecado y no se arrepiente, Dios va a tratar con él, sí, de una manera diferente. Llevándolo al Valle de Acor, al Valle de la Confusión, al Valle de los Problemas. ¿Y cuántos creyentes están en problemas? Porque hay pecados ocultos, o porque hay un corazón dividido en dos, o porque quieren servir a Dios y a su vez vivir en el mundo, o porque aman al mundo y dicen amar a Dios. Y Dios, ¿saben qué? Es un Dios celoso. Dios no admite competencia. Se lo dijo a Israel, ¿sí? Dice, tus amantes te van a abandonar. Yo te voy a castigar, porque vos estás dejándome a mí para ir a buscar en otro lado. Nosotros también tenemos que analizar nuestra vida, porque muchas cosas que quizás ocurren en nuestra vida, problemas que pasan, tienen que ver con esto, con una disciplina de parte de Dios semejante al valle de Acor. Ahora, ¿Dios es indiferente cuando disciplina? ¿Dios se goza cuando nosotros estamos disciplinados, cuando somos castigados? Vamos a hablar, ¿sí? ¿Qué les parece? No, Dios no es indiferente. Simplemente, si leemos el libro de Lamentaciones, saben que Lamentaciones fue escrito por Jeremías, probablemente muy poquito tiempo después de la destrucción de la ciudad de Jerusalén por Nabucodonosor. Si leemos el libro de Lamentaciones, vamos a ver cómo Dios castigó al pueblo de Israel. Lo castigó a tal punto, Dios se aseguró de un remanente, lo envió a Babilonia. Dice, estos son los que van a sobrevivir. Y luego trató sobre la ciudad de Jerusalén, y el sitio de la ciudad de Jerusalén fue terriblemente largo y doloroso. Y las personas que estaban dentro de la ciudad de Jerusalén sufrieron hasta la muerte, la gran mayoría de ellos, ya sea por el hambre, porque el sitio duró mucho tiempo y no había posibilidades de sostenerse con comida. Por el hambre muchos murieron, y dice que hasta las madres llegaron a cocinar a sus hijos para poder comer. No solamente el hambre, sino la peste, ¿sí? Las enfermedades llenaron de muertos las calles de la ciudad, y luego la espada de los caldeos. Y muy poca gente sobrevivió al asedio de la ciudad de Jerusalén. Sí, Dios castigó a su pueblo duramente. ¿Y por qué lo hizo si eran sus hijos, si era su pueblo? Lo hizo por esto que acabamos de ver, por la idolatría. Lo hizo porque habían tenido una prostitución espiritual. Lo habían dejado a Dios. Y entonces Dios iba a castigar a su pueblo. Pero sin embargo, cuando Dios está castigando a su pueblo, en Lamentaciones capítulo 3 dice que Dios llora. Mirad y ved cuál mi dolor, si hay dolor como el que yo tengo, viendo lo que estaban sufriendo sus hijos.
Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo. Y de la misma manera que el Señor Jesucristo lloró sobre la ciudad de Jerusalén, cuando la vio, se vio que iba a ser tomada por los gentiles, iba a ser hollada por los gentiles, iba a ser destruida. Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Dios llora, ¿sí?, por la ciudad de Jerusalén cuando está siendo asediada por Nabucodonosor. Dios no es insensible, pero Él castiga al pecado. Y ya lo dice Pedro, ¿no? Dice, el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. Los hijos de Dios son los primeros en ser juzgados por Dios cuando pecan y cuando llevan este pecado en forma permanente. El libro de Lamentaciones nos muestra que a pesar de que formamos parte del pueblo de Dios, Él castiga a sus hijos cuando se desvían. No fue Nabucodonosor, fue Dios. Pero también el libro de Lamentaciones nos habla de la esperanza, porque el profeta Jeremías, a pesar de que se lo llama el profeta llorón, muy mal llamado el profeta llorón, nos habla de la esperanza de que aquel remanente un día iba a volver a reedificar el templo, a reedificar la ciudad y a volver a establecerse sobre la tierra prometida. Y dice Lamentaciones capítulo 3, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Aun cuando Él tiene muy fresca en su memoria las imágenes de la destrucción de Jerusalén, de los muertos de Jerusalén, del templo quemado, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. ¿Sí? Volvamos a Oseas. La historia de Oseas es una historia muy gráfica. Una esposa infiel que no merece nada, pero es que es amada de tal manera que el marido es capaz de olvidar todo y restablecer el vínculo porque hizo votos con ella que no es digno de él romper. Su pacto con ella es firme y no lo va a olvidar. El amor que le demuestra Oseas a Gomer no tiene fin, pero él no puede tolerar que haya un rival. No puede tolerar que ella se vaya con otros amantes. Va a tratar con su esposa infiel hasta lograr que ella vuelva arrepentida y la busque de corazón. La va a castigar cuando sus amantes la abandonen y ella vuelva a él, pero la va a recibir nuevamente cuando ella se arrepienta verdaderamente, porque él la ama profundamente, aunque su comportamiento ha herido profundamente su corazón. Es la esposa que está en el valle de Acor, un lugar merecido por ella, un lugar que ella se ha ganado. Pero la metáfora de la vida de Oseas y Gomer se completa con el amor perdonador cuando ella se arrepiente. Por eso leímos en el versículo 15 que Dios dice, les daré, dice, el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de Acor, el de la turbación, el de los problemas, ¿no? El valle de la vergüenza, dice, será puerta de esperanza. En lugar de confusión, va a ser la puerta de entrada a la restauración. Dice, allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de la subida de la tierra de Egipto. ¿Saben qué así ocurre cuando nos alejamos del Señor? Decidimos hacer nuestra voluntad en contra del Señor y entramos en ese valle, el valle del problema. El valle de Acor, el valle de la turbación, el valle de la confusión, el valle de la vergüenza. Porque hemos decidido hacer algo que Dios no quiere que hagamos. David lo experimentó. ¿Se acuerdan el pecado de David? Todos sabemos más o menos la historia. Él lo ocultó con Betsabé.
pero no fue oculto a los ojos de Dios. En el capítulo 32 de Salmo, dice lo que implicó para él. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El valle de Acor, el valle de los problemas, la turbación. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Empezaron los problemas para David, cuando él ocultó su pecado. En el Salmo 38 dice, porque tus saetas, tus flechas cayeron sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne. A causa de tu ira, no hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Escuchen, como carga pesada se ha agravado sobre mí la culpa de su conciencia por el pecado cometido. Dice, hieden mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Lo había disfrutado un ratito, había disfrutado el pecado con Betsabé. Pero luego meses y meses de dolor, el valle de Acor, porque él había ocultado su pecado. Y las consecuencias no solamente fueron para él, el niño también murió. Y luego esa actitud que él tuvo con uno de sus valientes enviándolo a la muerte fue una de las causas. La traición de uno de sus más nobles hombres sería la causa por las cuales después sufriría la sublevación de su propio hijo. La confianza de sus hombres seguramente quedó afectada. Así que este salmo la escribió un hombre que ha caído y que fue llevado al valle de Acor, el valle de la aflicción y el valle del problema. Ahora, ¿por qué con David no ocurrió lo mismo que con Acán? Porque él tuvo un arrepentimiento verdadero. Porque él realmente se quebrantó de corazón. Si leemos el Salmo 32, dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa fue la causa por la cual él fue restaurado, ¿sí? A pesar de haber sufrido durante meses las consecuencias de su locura. El Salmo 51 es un salmo completo que yo creo que todo creyente alguna vez o varias veces ha tenido que leer de rodillas. Es un salmo de confesión de pecado. Y si sos sensible a tu pecado, yo creo que lo has leído muchas veces de rodillas delante de Dios. El Salmo 51 es el salmo que escribe David cuando él confiesa su pecado. El pecado oculto es algo grave en el pueblo de Dios porque la santidad es el plan de Dios para su pueblo. Sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. Ese es el mensaje que debemos transmitir a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros mayores. Continuamente debemos recordar que las exigencias de Dios son santidad, alejarnos del pecado consciente, del pecado voluntario, del pecado como una actitud de rebeldía ante Dios. ¿Qué pasó con la esposa de Oseas, con Gomer? Vamos al capítulo 3 y allí dice el verso 2, la compré. Entonces, dice el verso 2, para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Y luego viene allí la explicación de la alegoría y dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Y luego volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Aparentemente ella
al irse nuevamente después de su casamiento, de tener a sus 3 hijos, cae en un mercado de esclavos. Y allí la encuentra cuando sus amantes la abandonaron. Allí la vuelve a encontrar Oseas. Y Oseas recuerda que la ama. Oseas recuerda, ¿sí?, que ha hecho votos con ella. Y Oseas dice, yo la vuelvo a comprar. ¿Por qué habría de comprarla? Porque la amaba. Y entonces la va a traer y Oseas le está proponiendo allí un trato con ellos, ¿sí?, donde el objetivo es restablecer una relación de esposos. Y por lo que dice luego Dios con respecto a Israel, evidentemente esto ocurrió, ¿sí? Él la atrajo hacia sí en una relación como su marido y el objetivo era vivir juntos. Y entonces Dios dice, yo puedo transformar el Valle de Acor en una puerta de esperanza. Hay esperanza para aquel que sufre el castigo por su pecado. ¿Sí? Hay esperanza para ellos. Bueno, Oseas nos muestra, Oseas en esta historia de amor nos muestra cómo es el amor de Dios para con los suyos. Dice Oseas capítulo 11, verso 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé de Egipto, llamé a mi hijo. El verso 8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. ¿Hay esperanza para el pecador? Sí. Porque Dios se compadece de nosotros, de nuestra debilidad. Dios nos ama tanto, ¿sí?, que Él espera que haya un movimiento de arrepentimiento dentro de nosotros. Sí hay esperanza en el Valle de Acor, y esa esperanza tiene que ver con la fidelidad y la misericordia de Dios. El Valle de Acor puede ser la puerta de esperanza siempre que haya un verdadero arrepentimiento en aquel que pecó. David lo puede testificar. Él dijo, yo me arrepentí y Dios me perdonó. Oseas puede narrarnos su historia y decir, yo restauré a Gomer. Muchos de nosotros podemos decir que Dios restaura después de haber pecado, de haber estado allí en el Valle de Acor. Porque el amor de Dios es incondicional y aunque Él haya herido, Él vendará. Hay un pasaje en Job que les invito a buscar que está en labios de Elifaz. Job capítulo 5. Elifaz es uno de los amigos de Job. Elifaz tiene una teología correcta, pero una aplicación incorrecta. Porque Elifaz pensaba que Job había pecado y que todo lo que había acontecido en su vida era por su pecado. Y entonces el objetivo de Job era, tenés que confesar tu pecado. Pero lo que dice es cierto, dice allí el verso 17 de Job capítulo 5, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, si bien es cierto, se lo está diciendo a Job, le está diciendo, date cuenta que Dios te está haciendo un favor, dice, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Es cierto lo que está diciendo Elifaz. Estaba equivocándose en la aplicación, pero lo que está diciendo es cierto. Porque cuando Dios trata a un hijo y lo castiga, es el mismo que castiga, el que restaura. Es el mismo que produce la herida, el que la cura. Porque no hay otra manera de que lo pueda hacer otra persona u otra situación. Y cuando Dios trata con nosotros por nuestro pecado, hay esperanzas. Porque el mismo que produce la herida la puede vendar, la puede curar y la puede restaurar. Pero ¿cuándo sana Dios las heridas?
Salmo 147, verso 3. Ya vamos terminando. ¿Cuándo sana Dios las heridas? ¿Quién lo puede leer? A ver, es cortito. Salmo 147, verso 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Cuándo sana Dios? Al que castiga. Cuando esa persona se quebranta de corazón. Cuando esa persona reconoce y dice, yo he pecado. Ahí Dios te sana. Ahí el Valle de Acor se transforma en puerta de esperanza. Porque siempre que Dios castiga a su pueblo, lo hace para corregirlo. Aunque sea duro el castigo, y estamos hablando de castigo, no de disciplina simplemente, sino de la disciplina correctiva de Dios ante un pecado, porque hay otro tipo de disciplina que podemos estudiarlo en otro momento, pero estamos hablando del castigo de Dios hacia un hijo que se ha separado, que se ha alejado, o que vive en una doble vida, o que tiene esta situación espiritual de amar al mundo y amar a Dios y querer estar bien con uno y con el otro. Y Dios dice, no, yo no admito que haya otros amantes en tu vida. ¿Sí? Entonces Dios muchas veces nos lleva a ese lugar, el Valle de Acor, y allí trata con nosotros como Oseas trató con su esposa hasta lograr que su esposa se arrepintiera y tuviera una relación como él le esperaba. Cuando la disciplina de Dios produce el cambio en el corazón de su hijo, entonces el Valle de Acor se transforma en puerta de esperanza. Así que, queridos hermanos, el pecado, y ya con esto termino, es algo muy serio en nuestra vida. ¿Sí? El pecado es algo muy serio. Y Dios disciplina a sus hijos porque Dios está esperando que sus hijos se parezcan a Él. ¿Y cuál es el carácter preponderante de Dios? La santidad. Dios quiere que sus hijos reflejen su carácter. Dios es un Dios celoso, Dios no admite competencia, no quiere rivales en su amor hacia Él, ni en Egipto, ni en Asiria, ni en ninguno de sus dioses, porque tener otro amor es adulterio espiritual. Tener otro amor es adulterio espiritual. Y Dios trata con el adulterio espiritual. El amor hacia sus hijos es incondicional y Dios nunca retira la oferta de restauración. Nunca dice el Valle de Acor es permanente. El Valle de Acor puede transformarse en puerta de esperanza, pero hay esperanza cuando hay un verdadero arrepentimiento y un quebrantamiento de corazón. Que el Señor les bendiga.